buenas tardes a todos, a todas, a los asistentes por esta plataforma y por las otras plataformas que tenemos dispuesto para este segundo ciclo de conversatorio internacional Horizontes Humanos de CAICAN, pensarnos y sentirnos en transiciones sociales y epocales, que venimos haciendo con la Universidad de Manizales y evidentemente con las instituciones a las cuales nuestros ponentes están vinculados. Agradecer a los profesores que tienen un importante recorrido académico y que de manera importante nos quieren compartir sus saberes. Iniciamos entonces con el profesor José Pascual Mora García. Es un profesor de Venezuela que ahora se encuentra en la Universidad de Cundinamarca. José Pascual Mora García tiene 2 doctorados, tiene un postdoctorado, es decir, tiene suficiente formación académica. Hay una serie de publicaciones en distintas revistas y lugares del mundo que se interesan por el mundo de la academia. Pascual nos va a hablar sobre la pedagogía apofática del COVID-19 o la deconstrucción del paradigma occidental de la modernidad. Muchas gracias, José Pascual Mora García, por estar aquí con nosotros y entre nosotros y por traernos esa importante voz de Venezuela para nosotros en Colombia, en América Latina, Iberoamérica y de muchos lugares del mundo donde nos vienen escuchando. Quedamos atentos a tu escucha, Pascual. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo muy especial a Miguel González, a toda la experiencia de Horizontes Humanos. Igualmente un saludo muy especial a los compañeros que van a estar compartiendo en este panel. Es un gran honor tener la oportunidad de partir. Yo quería decir que en principio es una fiesta de ideas. Yo creo que si algo podemos debatir en estos momentos es el estar atentos a los desplazamientos que podemos observar en los diferentes escenarios. Yo creo que eso nos llena de muchas emociones, a pesar de estos tiempos que son tiempos que aluden al descompás de la vida. Quiero enviar un saludo muy especial pues, a los amigos que nos acompañan desde Miami y desde América Latina, que están atentos a este compartir. Quiero saludar a la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana, que es la red matriz a la cual estamos conectados nosotros desde hace más de 22 años. Quiero decir que mi presencia en Colombia y mi presencia en América Latina se conecta gracias a este perfil que hizo posible la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana y que ya desde el año 98 nos pudimos insertar en ese proyecto que fue el proyecto de doctorado de Ciencia de la Educación en RUDE Colombia. Proyecto que nos ha tenido en los últimos tiempos ya radicados en Colombia, en principio el trabajo que hemos realizado con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja, un proyecto en el cual participamos dentro del postdoctorado, dirigido por la doctora Diana Soto Arango. La doctora Diana Soto Arango pues, es nuestra investigadora emérita de Colciencia y dirige el grupo de Historia de Universidad y Prospectiva de la Universidad Latinoamericana, con el cual estamos vinculados, como les decía, hace más de 20 años. De manera que esta propuesta teórica es importante conectarla además con el proyecto actual. Hoy desde la Universidad de Cundinamarca, desde Fusagasugá, se desarrolla el proyecto maestro del doctorado en Ciencias de la Educación. Y dentro de ese proyecto de doctorado, dirigido por el doctor José Correa Alfonso, tenemos la responsabilidad de desarrollar
la línea de investigación de pedagogías, paz y poblaciones resilientes. De manera que, digamos que la reflexión teórica la insertamos dentro de esa pertinencia. Este doctorado en la Universidad de Cundinamarca tiene una característica muy especial, y es que se conecta con el proyecto institucional de la Universidad de Cundinamarca, con el señor rector Adriano Muñoz, que ha desarrollado pues el perfil para el modelo educativo digital transmoderno. Se convierte en el eje transversal que va a alimentar las diferentes cátedras, y por eso yo quería en esta tarde compartir con Horizontes Humanos y con toda el aula virtual que le caracteriza, unas reflexiones que son a su vez resultado tanto del proyecto de postdoctorado que hemos finalizado ahora en el mes de mayo, como de esta línea de investigación y de formación del doctorado de la Universidad de Cundinamarca. Comencemos por ubicarnos un poco dentro de lo que podríamos llamar el tema de la deconstrucción de los paradigmas educativos de la modernidad. La modernidad cultural, efectivamente, es el proyecto occidental de los últimos 200 años. Y ese proyecto, evidentemente, pareciera ser que hace días, hace años, hace décadas, comenzó a moverse en procesos de desplazamiento. Y dentro de esos desplazamientos, ya podríamos decir, citando a Jacques Derrida, que podríamos pensar en una deconstrucción de los cimientos sobre los cuales había sido fundado. Entonces, esta sería, digamos, la primera dinámica. Si bien la modernidad nos aportó lo que fueron las corrientes pedagógicas de la modernidad, que podríamos decir que arrancaban un poco con la escuela nueva, con el paradigma de la ilustración, que en Colombia efectivamente se nutre a partir de Francisco Moreno y Escandón, y que luego durante el siglo XX, pues la escuela nueva y todos los proyectos alimentaron la organización educativa. Podríamos decir que hay unos movimientos centrales que nos hacen pensar acerca de esos desplazamientos. El primero de esos movimientos, efectivamente, y que tiene que ver entonces con la comprensión de lo que Enrique Dussel denomina la transmodernidad, y que Rodríguez Mata también lo recupera, y dentro de esta misma visión, toda la lógica de la epistemología disidente del sur nos alertan sobre el movimiento entonces de la declinación de una lógica de lo temporal. Si bien Fernand Braudel, dentro de lo que fue la escuela de Anales, nos había alertado sobre la trilogía con la cual deberíamos nosotros abordar cualquier investigación de carácter histórico, una trilogía que iría desde lo que él denominaba el tiempo estructural o el tiempo de larga duración, el tiempo de mediana duración y el tiempo coyuntural. Pues bien, frente a esa comprensión de Fernand Braudel para abordar lo histórico, nos alertaba por su parte Michel Foucault acerca de los desplazamientos que va a sufrir también la lógica temporal de la educación. Y el primero de ellos es a romper el concepto de una lógica única, la lógica de una comprensión universal de la educación. Esto efectivamente es uno de los elementos que nos alerta Dussel al señalar la necesidad de reconocimiento de las culturas regionales, de las culturas nacionales, que frente a la lógica eurocentrista, frente a la lógica occidental, frente a la lógica de la tradición greco-romano y judeo-cristiana,
se había impuesto como una lógica única y universal. El rechazo al tutelaje que históricamente en los modelos hegemónicos de punta habían teledirigido los proyectos educativos sobre nuestros países en América Latina. Frente a eso, entonces, la emergencia de una comprensión de lo temporal en respeto de las culturas regionales y el rechazo a la subalternidad de los modelos hegemónicos eurocentristas que históricamente habían hecho ese dominio cultural. Ese podríamos decir que es la primera de las temporalidades que entran en tela de juicio dentro de esta discusión. La segunda de ellas es la que podríamos llamar la uniformidad de lo educativo, la uniformidad del modelo educativo. Esa uniformidad estaba asignada por el tratamiento de la uniformidad de los grupos. Y dentro de este modelo de uniformidad de los grupos, evidentemente frente a la emergencia del reconocimiento de la heterogeneidad, de la diversidad, de la pluralidad, entonces nos obliga a tener un tratamiento diferente dentro de la comprensión de los diferentes diferencias que tenemos como personas, como seres dentro de la sociedad. Así entonces, cada vez damos más importancia a la recuperación de las miradas laterales de nuestras culturas, y entonces desde la epistemología del sur, por ejemplo, se nota todo este trabajo que ha venido desarrollándose en la comprensión de las pedagogías alternativas, dentro de ellos todo lo que es el tema de las pedagogías indígenas, las pedagogías afrodescendientes, todo el tema de las pedagogías diversas, el reconocimiento de los grupos LGBT+, la reconocimiento de las personas con necesidades especiales, es decir, todo este proceso que hace poner en tela de juicio ese concepto de uniformidad que el paradigma de la modernidad había insertado como lógicas únicas también. Hay que decir que todavía en muchos escenarios académicos, en muchos de nuestros contextos, todavía domina esta visión de uniformidad, esta visión de homogeneidad. Por eso es necesario que cada vez más se hagan trabajos de sensibilidad y lo que nosotros hemos denominado en nuestra investigación la repedagogización social de la sociedad, de la vida, porque es revisando esos cimientos fundacionales cómo nosotros podemos dar cuenta de que efectivamente estamos en presencia de un nuevo escenario que en tercer lugar pone en tela de juicio otra de las características que dominó la modernidad. Dentro de esa característica fue la presencia de las lógicas binarias. Las lógicas binarias contribuyeron a establecer una mirada que reforzaba a las anteriores. Por eso, entonces, frente a esas lógicas binarias de la vida, va a aparecer la emergencia de lo que la discusión posmoderna nos aportó, ese sentido de amplitud. En todas direcciones podemos ir, en todos los caminos nos esperan. Esa mirada es muy importante para la comprensión de lo que nosotros hemos denominado la pedagogía posfáctica. Pues bien, dentro de estas mismas visiones, entonces se aparecen una serie de condiciones que comienzan a detonar dentro de esta lógica de la modernidad, como por ejemplo el entrar en tela de juicio del paradigma dominante patriarcal. El paradigma patriarcal efectivamente es puesto en tela de juicio y frente a ello es importante en el contexto que estamos revisando
no solamente que se realice de manera intelectual, porque este es otro de los problemas que tenemos frente al tema de lo patriarcal, que establecemos desplazamientos desde el punto de vista cognitivo, pero nos cuesta deslastrarnos de esa mirada de lo que sería la mentalidad patriarcal. Ya lo había alertado Jacques Le Goff en una de sus investigaciones, que la mentalidad es lo último que cambia. Y por eso es muy difícil que se establezcan estas fracturas de manera simultánea entre lo intelectivo y lo que sería lo comportamental. Entonces hay que revisar esos andamios mentales que establecen todavía, digamos, fijaciones a nivel de nuestro inconsciente colectivo, y que todavía pues es necesario que presentemos ese desplazamiento. Por otro lado, el tema de lo que es aquella frase que Kant había dicho en la crítica de la razón pura. Kant, que es efectivamente el filósofo por excelencia de la Ilustración, ya lo había dicho en su obra, que en la obra fundamental de él, la crítica a la razón pura, cuando él señalaba que debemos arrancarle los secretos a la naturaleza. Y este fenómeno efectivamente es el que ha hecho tener en crisis a este fenómeno, con lo cual nosotros hemos entrado en una fase casi escatológica respecto de la comprensión del tratamiento entre el hombre y el ambiente, la naturaleza. Frente a este proceso, el poner en tela de juicio esa lógica según la cual todo lo que es técnicamente posible es éticamente necesario, debe ser entonces abandonada, so pena de que estemos siendo los últimos en acompañar este estamento terreno que denominamos el planeta Tierra. Frente a este fenómeno, entonces, emerge lo que hemos denominado la pedagogía apofática. El término apofático viene del griego, que significa negación, y lo hemos incorporado en nuestra discusión, si bien dentro de otras áreas han sido desarrollados. Ya la escuela de Frankfurt con Adorno nos había hablado de la dialéctica negativa, para un poco apuntalar esa visión de la dialéctica antesistema. Pues también recuperamos en ese sentido esa misma visión de Adorno para decir que la pedagogía apofática es antisistema, es una pedagogía que pone en tela de juicio la comprensión de la temporalidad de la modernidad, que era ir hacia adelante de manera acelerada. Frente a eso, entonces, entramos a una pedagogía que hemos denominado una pedagogía de la desaceleración. El propio Boaventura de Sousa Santos lo ha señalado en su obra que ha dedicado ahora sobre la crueldad del virus, la pedagogía de la crueldad. Lo ha señalado que efectivamente estamos en un tiempo en donde los linderos de la racionalidad occidental están en tela de juicio, están en un proceso de últimos momentos. Frente a eso, entonces, es necesario replantearnos una pedagogía que busque crear nuevas lógicas frente a un nuevo mundo que se nos avecina. Ese nuevo mundo pasa por la modificación de nuestro comportamental en la vida personal. Es una pedagogía del desconsumo frente a esa programación histórica que la publicidad elevó a su máxima expresión de las lógicas de un solo uso. Efectivamente han amenazado de manera contundente el ambiente y todo lo que ha sido
la contaminación del plástico tiene que ver con esas lógicas que impulsaban un consumo de una sola vez. Frente a eso, entonces, comienza un proceso de revisión de estas racionalidades. Por otra parte, si bien la modernidad contribuyó a la superación de la contradicción campo-ciudad, nos generó un gran problema en la construcción de las grandes megalópolis, porque estas grandes megalópolis, efectivamente el gran problema es que no tienen la posibilidad de ser autosostenible, que es uno de los principios fundamentales que se requiere para garantizar la permanencia del hombre sobre la tierra. Frente a ese fenómeno, entonces comienzan a emerger hoy día con mayor fuerza, pero hay que decir que ya hace un tiempo las miradas comenzaron a poner en tela de juicio y a plantear el regreso a la naturaleza, el regreso a lo natural. En las famosas experiencias de los kibutz, por ejemplo, ha sido muy celebrada, pero en muchas de nuestros países hemos podido observar que hay grupos que comienzan a aislarse de las grandes megalópolis para establecerse con un regreso a la naturaleza incluso en donde abandonan el uso de todo lo que tiene que ver con las tecnologías, el uso de todas las herramientas, y que es un poco acercarse a esa convivencia con la naturaleza. Obviamente, estos movimientos van generando ideas que, como el tiempo se nos ha vencido, dejaremos para el ciclo de preguntas. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Pascual, muy claro en lo que nos ha dicho, y bueno, al final habrán preguntas que vamos a interactuar con nosotros. A continuación, Javier Danilo Murcia González. Javier, pues, muy bien, Javier. Javier es la última incorporación que hemos hecho del Barcelona al ciclismo colombiano. Corporaciones deportivas. Sí, movimientos deportivos. Ahora vamos por los movimientos académicos. Javier Danilo Murcia González, docente del Quiroga Alianza en Bogotá, un docente de básica secundaria. Nos va a hablar de filosofía para niños, el lugar de la pregunta. Javier, te escuchamos con mucha atención entonces. Bien, pues ante todo, buenas tardes a todos los asistentes a este espacio de reflexión. Muchas gracias por la oportunidad de socializar un poco lo que en el contexto en el que trabajo, que es un colegio oficial del Estado, distrital acá en Bogotá, hemos venido haciendo con un grupo de profesores que nos hemos interesado ante todo en el lugar de la educación, no solamente en una época de transición como la que estamos viendo en este momento, sino que ya hace un par de años hemos venido viendo cómo la escuela tiene una serie de dificultades, una serie de características que pareciera haber quedado arraigada en años pasados, en décadas, incluso siglos pasados. En ese sentido, lo que voy a tratar, digamos, de socializar, de reflexionar con ustedes no es una construcción teórica como tal, sino es más bien el acercamiento, digámoslo, didáctico-pedagógico a una experiencia que se viene desarrollando en el Colegio Quiroga Alianza, como les vengo diciendo, con un conjunto de profesores que trabajamos ante todo en básica primaria, y es ante todo un llamado en el sentido de realzar la figura del profesor de básica primaria, porque ante todo con los profes de preescolar somos los trabajadores de la educación, los trabajadores del quehacer educativo que ponemos las bases, digamos, de la formación posterior, llámese secundaria y universitaria. En ese sentido, la experiencia que hemos venido trabajando parte de unas preguntas que en algún punto nos empezamos a hacer, dadas unas posibilidades curriculares que se dieron en la institución. Para ello, no voy a hacer una exposición, digamos, teórica, como les decía hace un momento, sino voy a presentar simplemente una serie de aspectos por los cuales hemos venido transitando en estos últimos 3-4 años con los compañeros profesores. En ese sentido, desde hace 3 años nos venimos preguntando por la naturaleza del conocimiento, pero en su dimensión escolar. Y en ese sentido,
lo primero que nos empezamos a preguntar es si el conocimiento lo seguimos asumiendo como ese conjunto de proposiciones lógicas enlazadas epistemológicamente, o si ese conocimiento tiene que ver más bien con una acomodación que se hace al contexto escolar. En ese sentido, partimos, digamos, de una premisa y partimos de un rastreo que hicimos en la institución, y es que desde el punto de vista pedagógico y didáctico en el siglo XX, gracias a los aportes psicológicos, principalmente del constructivismo y de la pedagogía crítica, se empieza a hacer énfasis en una crítica al conocimiento como se venía asumiendo desde la escuela clásica educativa, de la escuela la casteriana, por ejemplo, y es que el conocimiento, asumimos nosotros desde esa perspectiva, no puede seguir siendo visto como un conjunto de información o datos que no se conectan en nada a la vida de los estudiantes, sino tiene que ser un poco en la perspectiva constructivista, una construcción del sujeto que se enlaza con las emociones, con los sentires, con las experiencias que el sujeto, valga la redundancia, vive día a día. En ese sentido, la pregunta por el conocimiento es la primera base del acercamiento o de la aproximación epistemológica que empezamos a hacer en la institución. Y es que el conocimiento tiene que partir desde la vida del sujeto. Porque, o si no, lo que terminamos asistiendo es a una escuela que podríamos llamar una escuela pesimista en la perspectiva sociocultural. Y nos hacemos la siguiente pregunta. Durante los 12 años de educación obligatoria que transitamos en la escuela, es decir, desde el transición hasta el grado 11, que es el último grado ofrecido por la escuela colombiana, ¿qué aprendemos? Y en esa perspectiva creo que nos empezamos a preocuparnos porque en la reflexión sobre lo que aprendemos en 12 años de estancia y tránsito en una escuela, lo primero es que la mayoría, digamos, aprendemos lectura y escritura, ciertas habilidades comunicativas. Lo segundo es que aprendemos ciertas operaciones básicas matemáticas. Y lo siguiente es que aprendemos ciertos conocimientos relacionados con esa asignatura o con esa disciplina que se vincula emocionalmente a cada uno. Entonces uno podría decir, yo aprendo a leer, escribir, a sumar, multiplicar, dividir, y ciertos elementos, ya sea históricos, sociales, artísticos, científicos, si se quiere, pero sí queda la pregunta sobre ese 100% que es el conocimiento escolar o ese saber escolar. La pregunta es, cuando nos graduamos de 11, muy probablemente todo ese conocimiento fue en una memoria a corto plazo, en una memoria lineal que sirvió para ser objeto de respuesta con un profesor, pero eso no tuvo que ver nada con la vida cotidiana del sujeto. Entonces, en ese punto, lo primero que nos preguntamos es, por el conocimiento llegamos a una definición más bien básica y superficial, pero que para nosotros, profesores de primaria, es muy, muy importante, y es el conocimiento es una construcción del sujeto que se relaciona con las emociones y con los sentires del niño o niña que pasa no por nuestras manos, sino por nuestras aulas, por nuestros espacios didácticos. En segundo lugar, nos empezamos a preguntar por el problema de la filosofía, pero en el contexto escolar. Es decir, la filosofía como disciplina, como forma de aproximación cognitiva al mundo, tiene una serie de características que, los que han pasado por la enseñanza de la filosofía, pues saben que es todo un conjunto organizado de ideas históricamente legitimados por un mundo occidental. Sin embargo, para que se acomode esa filosofía al contexto de la escuela, tiene que tener unas modificaciones radicales, puesto que la filosofía, para que le sea significativa al sujeto, y más al sujeto adolescente, el sujeto infantil, tiene que ser otra cosa totalmente diferente al aprendizaje y a la enseñanza que se nos ha formulado históricamente. Es decir, cada uno hemos llegado a 10º y 11, y ¿qué se nos dice? Los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, etc. Digamos, todo un recorrido de la filosofía occidental. Sin embargo, si la filosofía tiene todas esas potencialidades de despertar el alma, despertar el espíritu,
en términos de curiosidad, de acercamiento al mundo de una forma crítica y de una forma alternativa a lo que usualmente hacen los sujetos, ¿por qué no propiciar espacios en los cuales la filosofía no estuviera reducida a ese espacio de los 2 últimos años de la escuela, del colegio, sino la filosofía se empezara a arrastrar años mucho más atrás? Es decir, es curioso que si uno pensara que la filosofía es un poco la madre de las ciencias y la madre de los saberes en Occidente, se deja en el último momento, en el último suspiro de los colegios. En ese caso, lo que nos empezamos a preguntar es que la filosofía tendría que estar mucho más abajo en términos de ciclos educativos, ir a la primaria y formularse en términos no una asignatura, porque creo que también caímos en el error en su momento en pensar que la filosofía podría ser una asignatura en la básica primaria. Pensamos más bien que la filosofía en la básica primaria transmuta o traslada de ser una disciplina, un conjunto organizado de saberes, pasa más bien a ser un sentir, una forma de inquietarse con el mundo, con la cotidianidad, con la familia, con la calle, con el universo, con todas las posibles preguntas que pueda tener el niño. Ahora bien, para eso uno puede hacer una aproximación, digamos, en literatura de filosofía para niños, que es el concepto técnico, el concepto académico sobre la cual la filosofía ha sido aplicada en los contextos de preescolar y primaria, y uno encuentra pues en la propuesta de Matthew Blickman, por ejemplo, de la filosofía para niños. Sin embargo, pues nos preguntábamos también qué tan posible es que el estudiante no solo reflexione filosóficamente, si se quiere el concepto, desde los intereses del profesor. Es decir, si yo quiero hablar, por ejemplo, del sentido de la existencia de la vida con los estudiantes, bien yo también podría dudar y decir, pero es que ese es mi interés, pero no el interés del estudiante. Yo puedo pensar filosóficamente el problema de la vida con los niños, pero ese es mi interés, no el problema de los niños. Entonces, en ese sentido nos empezamos a cuestionar sobre la forma en que la escuela históricamente se ha legitimado como un aparato, un aparato que continuamente está dando respuestas a los niños que nunca han solicitado. Y si estamos en la perspectiva de un profesor que asume que él es el maestro civilizador, maestro iluminador, que posee un conjunto de saberes, pero que el otro niño no sabe, entonces en ese sentido empezamos a ser bastante, digamos que reflexivos en el sentido de asumir que estamos dando respuestas que los niños nunca han solicitado. Es decir, yo no me imagino, por ejemplo, llegando un niño a grado tercero que por iniciativa propia sepa o quiera aprender la división. Eso es porque el profesor, el currículo, el Estado y las regulaciones curriculares así lo disponen. Pero que el niño en su intención originaria tenga por iniciativa propia saber o querer dividir en grado tercero, eso es discutible. Es discutible porque es un saber disciplinar, más no vital del niño. Eso se relaciona aparte con una cosa, y es que cuando uno se acerca un poco a las primeras etapas de formación cognitiva del niño, se encuentra que más o menos entre los 3 o 4 años, el niño empieza a hacer un ejercicio pues de preguntas, el por qué. Entonces es típico que los niños de 3 o 4 años pregunten el por qué de todo. Y el adulto ingenuamente responde y en algún momento también se cansa. En ese sentido, planteamos que la pregunta del niño puede ser la base estructural del conocimiento, no solamente en la escuela, sino en la vida cotidiana del sujeto, porque la pregunta de los niños tiene una serie de elementos que no caben en la cabeza disciplinar de los profesores. Entonces va a haber un punto en que incluso las mismas preguntas de los niños desbordan todo el currículo o todo el saber disciplinar que como profesionales de la educación nosotros adquirimos y construimos, pero desde la perspectiva del niño no. En ese sentido, nos empezamos a preguntar y nos empezamos a plantear un espacio en el sentido de tomar, voy a ponerlo en palabras un poco cotidianas, en serio, que la pregunta puede ser la columna estructural de la educación primaria y preescolar. ¿Por qué? Porque eso refleja toda una serie de universos emocionales de los niños. Si el niño me está preguntando por algo, es porque de verdad lo siente. El niño
no pregunta por preguntar, sino porque tiene una serie de motivaciones que se pueden rastrear un poco en el digamos, en el aprendizaje del estudiante. Entonces planteamos y nos atrevemos hipotéticamente a decir que la pregunta puede ser el horizonte epistemológico de la escuela primaria, desde la pregunta del niño. Ahora, eso no implica pues que dejemos de enseñar lo que curricularmente o lo que legalmente el ministerio dispone en sus, digamos, en sus planteamientos, sino que la escuela debe tener un espacio, sea temporal o sea en términos físicos, en los cuales los niños tengan la capacidad y tengan la posibilidad de preguntarse cosas sobre lo que desean en la vida y lo que les emocione. En ese sentido, desde hace 3 años, bueno, hace 2, 3 años, 2017, 2018, se empezaron a formular espacios con los estudiantes de grado quinto, cuarto y tercero, una serie de espacios en los que los estudiantes podían expresar cualquier pregunta que se le ocurriera. Es decir, y aunque el espacio curricular tenía, digamos, estaba contextuado en la escuela, estaba contextuado en la asignatura de sociales, eso tenía una relación, digamos, con todo el universo disciplinar de los estudiantes. Si el niño estaba en sociales, el niño se podía preguntar de todo. El niño, entonces empezaron a surgir preguntas que literalmente, y yo estando un poco al frente de la asignatura, no podía manejarse, se me hacía inmanejable porque son tan complejas y tan diversas que en algún punto se desborda. Entonces, un niño me pregunte, por ejemplo, ¿cuál es la extensión del universo? Estando en sociales yo. Pero al lado una niña me diga, ¿por qué me siento triste? ¿O por qué me siento sola? O sea, hay dos preguntas que lo que están generando es una duda del niño que en su momento no puede ser respondida por los profesores y no queríamos que fuera respondida, porque entonces entraríamos otra vez en la lógica de el profesor sabe la respuesta, da una respuesta y el niño simplemente la memoriza. Tampoco queríamos eso. Entonces, desde el año 2018 lo que se viene implementando es un espacio en el cual se empiece a permitir espacios de preguntas de todo tipo. En el año 2018, por ejemplo, los estudiantes se preguntaron, valga la redundancia, preguntas de todo tipo, y en ese mismo espacio hay preguntas de orden científico, social, histórico, emocional, psicológico, que era bien importante, y existencial, que el niño pregunte qué es la muerte, qué es la vida, y sin uno influenciarlo, simplemente que es una pregunta espontánea del niño. El año pasado, a propósito de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Colombia, los estudiantes se preguntaban cosas acerca de la vida cotidiana de los habitantes de este territorio hace 200 años. Entonces nos encontrábamos preguntas como ¿qué pañales utilizaban en la época de Simón Bolívar, por ejemplo? O, por ejemplo, ¿cómo eran los colegios hace 200 años? O la que ustedes están viendo en pantalla, que fue bien significativa. Hace 200 años existía maltrato a la mujer. Entonces, ese tipo de elementos lo que viene generando es un universo epistemológico que se nos desbordó completamente, pero positivamente. Es decir, no, también eso fue una experiencia didáctica para nosotros. Y este año, digamos un poco relacionado un poco con la contingencia, con la situación que estamos viendo de confinamiento, también nos empezamos a pensar que la escuela colombiana sufre de otro elemento bastante complejo, y es que espera hasta 10º y 11 para que el estudiante empiece a preguntarse a qué quisiera dedicarse vocacionalmente en la vida. Y entonces uno dice, bueno, pues esperarse hasta 10º y 11 un estudiante de 15, 16, 17 años, cuando uno podía empezar a propiciar espacios que se desplazaran incluso desde el transición y primero. Es decir, un niño primero no se puede empezar a preguntar cuando sea adulto a qué se quiere dedicar en la vida. Y claro, pues eso, digamos que se puede hacer folclóricamente y pues un niño primero todavía le falta todo un recorrido para asumir eso, pero es una primera estructura que se puede empezar a posibilitar por parte del niño. ¿Y qué es lo que hacen los estudiantes? Es plantean una pregunta que se relacione con la motivación vocacional futura del estudiante. En ese sentido, les voy a poner un audio rápidamente en el cual la estudiante en un minutico nomás expone cuál es la motivación que le genera el ser médica cuando sea adulta. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Karen Sofía Vargas Álvarez. Mi pregunta es,
responsables con su salud? La profesión en la que a mí me gustaría trabajar cuando sea mayor de edad es medicina. ¿Por qué? Porque me gustaría prestar mis servicios a las personas y yo creo que mi pregunta es importante o interesante porque nos deberíamos cuidar más con nuestra salud. Bien, esa pregunta es de este año y es, pues obviamente está contextuada en todo el asunto pues de la pandemia y del confinamiento que estamos, pero sí genera, digamos, una potencia educativa, una potencia didáctica en el sentido no solamente que los niños expresen por expresar, sino también que tengan la posibilidad, asimismo, de fortalecer procesos comunicativos, en el sentido de cuando el niño, yo le digo, exponga en 2 minutos su pregunta, pues el niño también tiene que adquirir ciertas habilidades de comunicación, de expresión, de manejo de la oralidad, etcétera, de manejo de hablar frente a un público, etcétera. Entonces, ese tipo de preguntas se han venido desarrollando y lo interesante es que a partir de esas preguntas que los estudiantes se hacen, los niños también generan respuestas que uno a veces se sorprende porque pues uno dice un niño de primaria que ya tenga ese nivel digamos, de respuestas, de cognición, pues generan toda una serie de elementos didácticos bien positivos. Y en ese sentido, finalmente ya para ir terminando, este es un ejemplo de una discusión que se presentó en algún punto de una clase y era que el estudiante, a partir de la pregunta ¿por qué existe el tiempo o cómo es el tiempo?, los estudiantes reflexionaban frente al tiempo como representación y el tiempo como necesidad de que exista un espacio para que exista el mismo, ¿sí? Pero digamos eso filosóficamente y desde la perspectiva de la infancia, creo que es bastante positivo y que nos llama primero a pensar en la perspectiva de una educación que empieza a hacer una transición, porque lo que está generando la pandemia y el confinamiento es que pareciera que la educación no estuviera respondiendo a los retos actuales de una sociedad tan compleja, digamos, tan diversa, y no entiendo diversidad como un defecto, sino como un aspecto positivo, sino que necesariamente la escuela tiene que empezar a incluir, digamos, un sentido existencial de lo que podríamos llamar como una periferia cognitiva. Siempre dejamos apartados los sentidos y las preguntas de los niños, pero creo que a partir de ellas se puede generar todo un cambio didáctico, al menos hablo por mi experiencia de la escuela preescolar y primaria. Muchas gracias. Gracias, Javier Danilo. A continuación, Arles Freddy Serna. Arles, por favor. Arles, profesor de distintas universidades en Colombia, nos va a hablar sobre pensarnos en la crisis o en las crisis. Gracias, Arles, por estar con nosotros y entre nosotros, y estamos atentos a tu palabra. Muchas gracias, Miguel. Un saludo muy especial para ti, para la Universidad de Manizales, Horizontes Humanos, Javier Danilo, José Pascual, y veo que hay mucha gente tanto en Zoom como siguiéndonos en YouTube. Un saludo muy especial. Una vez se pregunta cuando hay un ciclo de ponencias, de conferencias, si es bueno ser el primero o ser bueno el último. Esa pregunta siempre se hace. A veces es bueno empezar, a veces es bueno estar de tercero como me toca hoy, porque las ideas que nos convoca siempre Miguel al plural, no como un asunto solamente de una semántica de la pluralidad, sino como un sentido aún más intelectual y académico, pues permite entretejer no solo las ideas que ya tenía copiadas, sino las ideas que Javier Danilo y José Pascual emiten. Entonces me voy a aunar a ellos con ciertas cosas que me provocaron y que como convocan a la reflexión. Entonces comienzo trayendo el título. El título nace en conversación con el mismo Miguel. Pensarnos, a quienes seguimos a Miguel sabemos que a él le gusta mucho la pluralidad, insisto. Entonces, pensarnos. Pero pensarnos en las crisis, porque esta palabra crisis me persigue y yo la persigo y me encanta que me persiga. Eso sí lo tengo muy claro. Y es el asunto de sabernos ver y sentir en un aspecto de conciencia del presente. Cuando me refiero a esto, traigo a colación, por ejemplo, a Hugo Semmelmann, a quien
pues nos ha gustado mucho en la Universidad de Manizales y de quien es también discípulo Miguel. Hay un documento pequeño que ronda por ahí de alguna conferencia que él dio, seguramente muchos la vimos y la leímos, y es Pensar teórico, pensar epistémico. En ese sentido, cuando toco pensar teórico y pensar epistémico, solo traigo una frase que Hugo Semmelmann decía, que hay que resignificar el desajuste entre teoría y realidad. Para esta puesta en escena que yo voy a tener en ese instante, pensarnos en las crisis, yo quiero es resemantizar la palabra crisis como única y exclusivamente cuestión de tragedia, normalmente, por ejemplo, la crisis COVID-19 o pandemia o confinamiento, cuarentena en el mundo entero, para verlo más allá de solamente como una crisis desde el sentido negativo, para verlo en este sentido como algo positivo. Pensarnos en las crisis, a quien nos gustan las etimologías de las palabras, pensarnos en las crisis, crisis viene del griego krisos, que significa juicio o decisión. Eso significa que tener una crisis, que además son constantes, pudo haber sido sí una gran crisis este momento histórico, este momento del presente, pero siempre tenemos crisis. Hay crisis económicas, crisis sentimentales, crisis emocionales, crisis académicas. Decimos constantemente, gané, perdí, obtuve, no obtuve, me fue bien, me fue mal, en cualquiera de las categorías éticas, morales, económicas, políticas. Ganamos, no ganamos, perdimos. Pero cuando traemos a las crisis en el ámbito del pensamiento o del pensarnos, lo traemos en el sentido de tomar decisión. Entonces, yo he venido trabajando por mucho tiempo, un asunto que me gusta, además tiene una simbología, son las 3 C, crisis, crítica, criterio. Sin necesidad de entrar en un gran seminario que podría devenir de esas 3 palabras, la crisis me coloca en un momento de juicio y decisión, pero yo para poder decidir necesito tener un pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico se elabora, obviamente, con toda una capacidad de reflexión, como nos invitaba el profe Javier Danilo, a la pregunta del niño, o a las preguntas del profe, o a las preguntas del estudiante, y aún más, la intersubjetividad de la pregunta. Porque en una relación dialógica, no dialéctica únicamente, sino dialógica, de pregunta va, pregunta viene, a lo mejor la pregunta con cada respuesta deviene muchas más preguntas. No un círculo vicioso, sino más bien una espiral virtuosa, que cada pregunta sea superior a la anterior pregunta, cosa que siempre ha hecho la filosofía por siglos. Esta deviene en la tercera C, que es el criterio. En esto del criterio, que comparte las mismas raíces etimológicas con crisis y crítica, pero me gusta más cuando aquí viene uno al griego krinein, permite que hable de un razonamiento adecuado. Es decir, entonces, que si pensarnos en las crisis, en cualquier crisis, esta hoy tiene un nombre, bien, pero la de ayer ¿cuál fue? Y la dentro de un tiempo ¿cuál es? Ni siquiera en tiempo cronológico, sino en tiempo vital, el tiempo del sujeto, el tiempo de cada quien, el tiempo de la historia, el tiempo del decurso de la vida misma, de miles de millones de años de la vida misma. Eras glaciares, Homo sapiens, Homo laborens, destrucción, Big Bang, Big Crunch, siempre habrá crisis. Esta es la que nos toca ahora, pero como grande. La pregunta no está entonces en esa fenomenología de la crisis. El problema no es por el COVID-19, el problema no fue por la gripa española 100 años atrás. La pregunta es, ¿cuál es la postura subjetiva de ese sujeto que se piensa en la crisis? Ustedes y yo sabemos que más en nuestra Latinoamérica y más en nuestra Colombia tenemos un Alzheimer fuerte y una amnesia a la historia. Repetimos la historia constantemente, votamos por los mismos, con las mismas críticas, con los mismos juicios. Seguimos en las mismas lógicas
de la academia, seguimos en las mismas lógicas de la escuela, seguimos en las mismas lógicas de la enseñanza, del mismo colonialismo del poder, eurocentrista o no, pero cuando hablamos de nuestro metro cuadrado, nuestros lenguajes del poder, como habla Miguel González, ahí nos paramos también en nuestros propios colonialismos y en nuestros propios lenguajes, o sea que también somos colonizadores en nuestras aulas, seguramente de 20, pero soy un colono de 20. ¿Cómo pensarnos las crisis, no solo la actual, sino las de siempre, las del día a día, de una manera racional y adecuada? Estos son algunos tips, algunas ideas que yo quiero compartir con ustedes a modo de reflexión, como fuimos invitados para este conversatorio. Primero, si pensáramos en las crisis es el razonamiento adecuado en medio del juicio y de la decisión, entonces una primera pregunta: ¿cómo estamos pensando adecuadamente por adaptación? Es decir, ¿somos capaces de adaptarnos a las crisis o las crisis nos movilizan de tal manera que por no capacidad de adaptación somos destruidos? Las personas que mantienen en crisis, acuérdense, lo dije desde el principio, no estamos viendo la crisis desde el punto de vista negativo, ¿sí? No es, por ejemplo, la crisis psicológica, que podría devenir en ansiedad o en depresión, que son dos aspectos fuertes de una crisis desde el aspecto psicológico. No estamos hablando de esa crisis, estamos hablando de una crisis desde el aspecto positivo, desde el aspecto teleológico, de sentido. Entonces, a quienes nos gustan las crisis y amamos las crisis, desde el aspecto positivo teleológico con sentido, cualquier segundo de un estado de conciencia del presente nos mantiene en crisis. Claro, habrán crisis mucho más grandes como la actual que nos colocan en una capacidad de juicio y decisión mucho más fuerte que las crisis pequeñas, como por ejemplo hoy tener mucho dinero y mañana no, y devolver otra vez a tener dinero. Hoy que te digan te amo y mañana te digan te odio. Esos son tipos de crisis, pero no estamos con miedo a las crisis. Una segunda pregunta. Yuval Noah Harari nos dice en De animales a dioses, un libro maravilloso, y bueno, y todos los otros de él, pero de animales a dioses, que hay dos cosas que han permanecido a lo largo de la historia humana. La primera, la comunicación, y lo dice muy graciosamente, el chisme. O sea, la comunicación, como todo el tiempo, eso es lo que nos ha permitido permanecer como raza humana, la comunicación, la palabra, o los símbolos, o los signos, el fuego, por ejemplo. Y la segunda, la adaptación. Entonces, debe haber una condición sine qua non a la adaptación para una reflexión de un pensamiento racional. Y esto lo hacemos para nosotros que nos gusta el cuento de lo académico, de las universidades, de los colegios, de los seminarios, del leer, del escribir, del estudiar, del pensar, del filosofar. Y es una pregunta entonces por el legado. Esta siempre me la he hecho yo todo el tiempo a nivel académico y se la hago, por ejemplo, a mis tutoriados, cuando estoy con un proyecto de investigación. ¿Cuál es tu legado? No estamos hablando de grandes legados, no estamos diciendo que pasemos la historia como Bill Gates con Microsoft o cosas de estas grandes marcas, no ese es el tipo de legado, es la historia del presente de ese sujeto. Un legado, por ejemplo, una pregunta por el sentido de lo que escribo, una pregunta por el sentido de lo que digo, una pregunta por el sentido de lo que hago, una pregunta por la pregunta que hago, por ejemplo, cuando escribo un texto, una pregunta por la pregunta que me hago cuando desarrollo un proyecto de investigación. Ese es el tipo de legado del que hablo. Entonces, pensarnos en las crisis implica un movimiento. Ya sabemos pues, que la razón implica movimientos. Por ejemplo, el pensar al hablar, por ejemplo, en el tema de lo lingüístico. Pero si vamos a sentirnos y a pensarnos, o sea, seres sentipensantes, con el doctor José Pascual me surge una pregunta porque él trajo a colación el tema de la pedagogía. Si todos recordamos la etimología de la pedagogía, viene de paidos y gogía, y esto es el niño, del que mismo también Javier Danilo nos habla, es el niño. Pero el niño que puede ser de 80 años, que siempre se está preguntando, cuestionando, pero necesita, insisto, sine qua non, crisis. Es decir, necesita momentos de juicio, necesita momentos de decisión para poder preguntar. Pregunta a aquel que tiene un movimiento dentro de su cabeza.
pregunta a aquel que tiene cuestionamientos, es decir, que cuestiona, o sea, coloca en tela de juicio, coloca aquí y aquí. Es muy difícil que pregunte a aquel que vea todo como una cosa parametralizada, lineal, estatuida, sí señor, sí señor y sí señor. Eso sería muy difícil para alguien que quiera decir que quiera entrar en la reflexión o en el pensamiento de crisis. Entonces, cuando el doctor José Pascual hablaba de la pedagogía, me hizo pensar en algo de la crisis, y es el gogía. Ese sufijo de pedagogía implica un gogó. Para los griegos era ida y vuelta. Por ejemplo, en las crisis, ir y volver, sabemos, y así lo dijeron los presocráticos, nos bañamos 2 veces en el mismo río, y todo se mueve y todo fluye, lo sabemos desde la antigüedad. Cuando el esclavo llevaba al niño, que por lo general era un hijo de un senador en la antigua Grecia, cuando lo llevaba, no regresaba el niño igual. Entonces surge otra pregunta del pensarnos en las crisis. Las crisis nos movilizan a no pensarnos siempre igual. O sea, que, como decía ahora con lo de Javier Danilo, una pregunta en una espiral virtuosa, no en un círculo vicioso, en una espiral virtuosa, permite que cada pregunta y cada respuesta sea superada por la anterior. Eso al final, entonces, aquí es donde me llama más la atención, fortalece lo que dijo Javier Danilo ahora, procesos educativos. Entonces yo agrego procesos educativos de gogó, o sea, de ida y de vuelta. Yo ya no puedo regresar igual. Cuando regreso de otra manera, de otra forma. O sea que bienvenidas las crisis. Y las crisis del pensamiento, pues más bienvenidas deben de ser. No solo las crisis epidemiológicas, o las crisis de guerra, o las crisis económicas y políticas. Todas las crisis son bienvenidas. Pero si vamos a hablar de la crisis del pensamiento, tendríamos que estar nosotros en que debemos pensarnos en la incertidumbre, uno de los principios de Edgar Morin en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Pensarnos en las crisis y pensarnos en las incertidumbres es que nos coge de sorpresa. Y era una de las cosas de la filosofía de las que Javier Danilo hablaba, y más de los niños y más de la filosofía como tal. La sorpresa, el eureka, no hay cosa más hermosa que el eureka cuando uno encuentra, pues, al menos un atisbo de respuesta en una investigación. Pero nos vivimos en eurekas constantemente. Y bueno, para ir cerrando y finalizar esto, dejo simplemente algunas apuestas de las crisis de una pedagogía virtual, de una pedagogía hoy, por ejemplo, que nos tocó virtualizar, que no es más que llevar a los hologramas las cosas que son de la realidad. La virtualidad es eso. Pero además comparte la virtualidad una raíz etimológica hermosa con la virtud, que es con la habilidad que se tiene de adquirir algo con el paso del tiempo. Por eso ser hábil en las crisis no es tan fácil, pero que nos hagamos autocrisis y que nos cojan las crisis, bienvenidas, porque nos van a volver más hábiles con ellas. El pensador que no piensa en las crisis, bueno, sería muy difícil, creo que me he equivocado ahí, porque un pensador que piensa en las crisis es inherente. Más bien, aquel que quiera pensar y excluya de sí mismo las crisis, no va a estar con la virtud o la habilidad para todo el tiempo estar pensándose. Por ejemplo, ¿cómo pasar de discursos, de lenguajes en acción, a decursos? Cuando las preguntas se las hacemos a los chicos o nos hacemos nosotros mismos, ¿cómo lograr que ese decurso, más que solo el discurso, como lenguaje, como expresión o lenguaje en acción, permita la movilidad del tiempo, no un lenguaje estatuido y parametralizado? Por ejemplo, esto nos colocó en un asunto del ser maestro. El ser maestro que para los años y los siglos después de la escolástica hasta el día de hoy, de la creación de las universidades hasta el día de hoy, viene a tumbar este tipo de crisis actual y los egos intelectualistas. Ya estamos en la red, o sea, aquí no hicimos una clase donde solamente puede entrar el que paga, el que matriculó. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, que muchas veces el decano te pasa una lista y te dice, si no está en la lista, lo sacas. Aquí
hay 18 en Zoom y quién sabe cuántos en YouTube y quién sabe cuántos otros lo verán en diferido, en ya la grabación, y no tuvieron que pagar para poder entrar a la clase, a Horizontes Humanos y la universidad. Esta otra pregunta, la pregunta por la producción, esa es una pregunta que a mí me cala demasiado en tiempos de crisis del pensamiento, porque estamos en un afán de producción casi un poco aberrante del tema de CEVELAC, de la hoja de vida, de los títulos, pero se nos ha olvidado el tiempo de la lúdica. Yo no sé si a ustedes les gusta escuchar, a mí me apasiona escuchar a Pepe Mujica, y hay un video que ronda viral en las redes, y es ese video del tiempo de la vitalidad, del tiempo que además contrapone al capitalismo y al consumo. Y él dice entonces, ¿con qué llenamos el tiempo? Y bueno, y al final, ¿cómo vamos a diferenciar medios y mediaciones? ¿Sí? Porque entonces se nos viene un asunto de la pregunta por la virtualidad versus nuestro asunto pedagógico. Muchas gracias. Por favor, prender Javier Danilo y Pascual las cámaras y los micros. Javier Danilo, y a un lado el perro ese que nos está ladrando ahí, que es un perro... Ah, sí. Es que siempre que timbran en la casa le da por ladrar, injusto. No, pero, al menos porque a mí me sorprendió una vez que estuve en un lugar en Nueva York que los perros allí no ladran, venden perros para que no ladren. A ese nivel llegó la ciencia y es para que no incomoden a los vecinos en la noche. No ladran, me parecía como de ciencia ficción, le hablo del 2014. Al menos este todavía ladra. Sí, se parece timbre. Bien, hay una pregunta para los tres, iba a decir que para los cuatro, pero yo no me incluyo en la respuesta. Una pregunta para los cuatro. Hay un asunto de un tiempo para acá que se viene denominando las posverdades, ¿no? Las posverdades es el ejercicio de coger las mentiras y volverlas aparentemente verdades. Si bien, como tú ya lo trajiste, Freddy, Harari dice que nosotros nos hemos movido por las posverdades y que las religiones en su mayoría son puras posverdades, pues hoy en su mayoría los políticos se eligen enviando mentiras a la comunidad, diciendo cosas falsas de su parte opuesta y vendiéndolas como si fueran verdades. Entonces, la gran política hoy es la política de la posverdad, es decir, de entregar información falaz. Dentro de todo esto hay un texto, no sé si lo alcancen a ver acá. No lo alcanzan a ver, pero yo sí, se llama El Tedio de Alberto Moravia. Es un libro del 60, una novelita del 60, y en el Tedio Cecilia, dice Dani, que él era un pintor, Cecilia, cuando se veía obligada a mentir, lo hacía construyendo el edificio de la mentira con el material de la verdad. Es decir, la mentira la construía con el material de la verdad. Hoy nos construyen la verdad con el material de la mentira. Ahí es la gran política hoy de Occidente. ¿Cuánta mentira hay hoy en estos modelos formativos por los cuales estamos transitando? ¿Cuánta mentira ven ustedes en lo que está ocurriendo en estos momentos, en informaciones que manejan los distintos presidentes ineptos que tenemos en esta Iberoamérica y en el mundo para hacernos creer que son verdades y que impactan el modelo y el sistema educativo? Bueno, lo pueden decir en el orden que aparecieron o desaparecieron. Pascual, te tocó, eres bueno, tienes dos doctorados, te toca. Efectivamente, es un tema que habría que abordarlo también dentro del tema de la necropolítica, por supuesto. Pero como estamos en un escenario que es válido preguntarse por las preguntas, el problema que tenemos en primer lugar es qué es verdad y qué es mentira. Porque
frente a ese escenario caben muchas coyunturas, muchas discusiones, ¿no? Lo que es verdad oficial, lo que es verdad para las estructuras de poder, lo que es verdad para los poderes hegemónicos, efectivamente se convierte en la posverdad para las miradas contrahegemónicas, por ejemplo. Entonces, allí yo recomendaría en primer lugar frente al tema de la posverdad, que hagamos como esa mirada socrática con respecto a cuál es verdad frente a cuál estándar. Porque el tema es que tenemos efectivamente un desplazamiento de los centros de verdad del proceso. Da para mucho, pero veo que está ya en línea nuestro compañero. Adelante. Gracias, profe. Le dieron la palabra, Javier. Ya ladró el perro, Javier Danilo. No, ya se silenció, ya. No, digamos en la perspectiva que menciona el profe Pascual, uno sí podría mencionar que pareciéramos estar en una, no solo en una posverdad, porque ese es un nombre, digamos, cliché, si se puede llamar así, pero más bien una fachada sobre la cual se pretende, digamos que decir por decir el lenguaje por el lenguaje, pero no un lenguaje que le sea significativo y que tenga una real transformación práctica en la vida de las personas. Es decir, cuando el profe menciona, incluso el profe Miguel también lo mencionaba, un poco la torpeza de los gobernantes es tratar de decir verdades, entre comillas, confortables, que haga sentir bien a la persona, pero que en realidad la acción estatal o la acción ciudadana no se ve reflejado. Entonces uno lo ve todos los días, como decía el profe Freddy ahorita, en una perspectiva de crisis como la que estamos, una continua crisis, o en otra etapa de crisis, es decir, una palabra que le sea confortable al ciudadano, pero que en realidad los sufrimientos, las existencias y las emociones del sujeto no se ven reflejadas en el Estado ni en el gobernante. Eso es, digamos, un elemento que me puede llamar a pensar en algo así como una analogía de la caverna de Platón, del mito de Platón, en el que uno ve, son ilusiones, son reflejos, pero uno no ve, digamos, una real aproximación a los sentires de las personas, a la vida cotidiana de las personas. Gracias, profe. Y entonces, como dice José Pascual y Javier Danilo, si en esta, ¿qué es verdad y qué es mentira, no? Si en esto estamos en la caverna y giramos, posiblemente en el giro, como el giro lingüístico, como el giro de pensamiento, pero lo adapto a lo que yo estoy compartiendo desde la crisis, es decir, la otra mirada de la crisis, no la mirada de la crisis negativa. Me vuelvo a traer a colación lo de Semmelman. Semmelman dice entonces, si es resignificar, para pensar pues del teórico al pensar epistémico, si es resignificar por el desajuste entre teoría y realidad, recordamos que una definición de verdad por todos los siglos, aún más muy tomista, muy aristotélica, es la adecuación entre realidad y la cosa y la realidad, ¿no? El pensamiento y lo que se dice, o lo pensado y lo hecho. Aquí la pregunta, y tomo el tema de la caverna que está tratando Javier Danilo, la caverna es, si yo lo que veo como verdad, como mentira, lo coloco en juicio para poder tomar un criterio. Criterio no solamente kantiano, ¿cierto? Sino criterio como decisión de una postura que yo tengo. Y esa postura que yo aportaría es la postura de una verdad en pedazos rotos como un espejo. Es la construcción de las verdades. A esto de la pluralidad que tanto le gusta a Miguel, es las verdades. Porque se nos ha dicho también mentira o verdad. ¿Y por qué singular? Porque la singularidad de la verdad, como si, por ejemplo, fuera una cosa bíblica al único Dios real y no más. Ese solo existe, pero son múltiples dioses. Aún más, del mismo cristianismo son muchos, y es uno solo, se supone, pero son muchos, en las diferentes iglesias o manifestaciones de lo que ha devenido.
En fin, entonces yo giraría la cabeza en el mito de la caverna para poder entrar en crisis. Porque es que somos caballitos con estas tapitas aquí que siempre me olvida el nombre que le colocan a los caballos, o al perro neoyorquino que no puede ladrar en la noche porque molesta a los vecinos, en cambio el de Danilo sí los molesta. Y entonces yo prefiero más bien girar la cabeza para entrar en crisis, y en esa crisis tomo criterio. El criterio es cuál es mi verdad. Yo creo que el perro que tiene Danilo solo le ladra al amo, a los demás los atiende bien. No, como que al revés. Bueno, va por la siguiente. Mañana vamos a tener a Boaventura, y Boaventura en la pedagogía del virus dice que qué conocimientos potenciales ocurren en esta pandemia. La pregunta para nosotros es, ¿qué nuevos conocimientos ven ustedes que están ocurriendo en esta época? ¿Creen que están ocurriendo nuevos conocimientos? ¿Es posible? ¿Qué tipos de conocimientos desde sus saberes ven que están ocurriendo? ¿Qué tipo de realidades están ocurriendo? ¿Qué nuevos conocimientos estamos movilizando pese a la crisis? Ya se había dicho que la crisis es una oportunidad, y esto lo nombra muy lindo William Ospina cuando dice que en el año 1000, cuando todo el mundo estaba convencido que esto iba a desaparecer, en una iglesia medieval apareció un texto que decía: por razón de la crisis se aplaza el fin del mundo. Es decir, entre más crisis, menos posibilidad de desaparición de las realidades. Bien, ¿qué nuevos conocimientos creen que están surgiendo? Hay unas críticas profundas a la educación virtual, a la formación digital o a la formación remota, como otros la quieren llamar. Le dan distintos nombres porque hay distintas posibilidades que se entretejen. Queda abierta la pregunta para todos nosotros. Bueno, yo voy a retomar, por favor, Miguel, ¿qué tiempo para poderse uno estructurar? Porque 2 minutos uno... Más o menos de 1 a 2 minutos, porque cuando esto va tomando, entonces, cuando esto va tomando no hay posibilidad de, porque son preguntas para tesis doctorales, pero para 2 minutos. Pero bueno. Bueno, papito, es que cuando uno está en eso que se llaman campañas electorales, el que va a ser presidente le dan 1 minuto para que diga cómo manejar el país. Pues bueno, a ver. Frente a la pregunta sobre el tema que repregunta de Boaventura, de Sousa Santos, yo creo que efectivamente los futurólogos están en una disyuntiva muy interesante. Estamos transitando un momento que para algunos lo consideran un momento medular en la historia de la humanidad. Si la humanidad no toma conciencia del proceso, del tratamiento como ha abordado el tema ecológico, estamos en el momento del sonar de las campanas escatológicas. Esa es, digamos, que una de las miradas que apuntan en esa dirección. Lo cierto es que los especialistas en esa dirección hablan de que definitivamente habrá que tomar una decisión que sea desde ese punto de vista determinante. En segundo lugar, el tema de la educación. El tema del paradigma digital es un tema que ya lo había dicho de Marshall McLuhan en la década del 60. El tema efectivamente se ha ido empoderando y estamos en una etapa en donde hegemónicamente se instaló. Y se instaló para definitivamente marcar unas brechas que en el entendido de muchos van a ser más radicales en los próximos tiempos. De manera que efectivamente los tiempos que vivimos son tiempos que van a dar tema para la producción de emergentes contextos nociológicos o de conocimiento. Gracias, profe. En términos de las enseñanzas o los posibles campos de reflexión que uno pueda construir en ese momento, hay un primero que a mí me ha interesado mucho y es un poco la perspectiva de la historiadora Diana Uribe, en el sentido de plantear que digamos que el confinamiento es un asunto corporal,
pero no un asunto mental. Porque el confinamiento, aun cuando es una situación para las grandes mayorías un asunto de supervivencia, también para ciertos sectores de la sociedad sí puede dar lugar a nuevas construcciones epistemológicas, reflexivas, didácticas, que al menos en el caso de los profesores lo estamos haciendo. En un segundo punto es que este problema de la situación actual de contingencia es que el mundo se nos presenta es como, el profe Freddy lo decía, como crisis, pero como un problema. Pero los profesores lo planteamos como un tema. Y el mundo no es un tema, el mundo es un problema al cual hay que problematizarlo, preguntársele y ante todo cuestionársele, pero no un tema porque un tema es una construcción acabada y el mundo es un inacabado de relaciones, de surgimientos, de percepciones. Y en un tercer punto, y es que el profe cuando, digamos, problematizaba acerca del lugar del Estado en la cotidianidad de las personas, es que se demuestra una incapacidad del Estado para incluirse en la vida cotidiana de las comunidades. Y ante eso, uno como profesor no puede esperar a que el Estado le diga qué tiene que pensar, qué tiene que hacer y qué tiene que construir, sino en las comunidades construir algo. Podríamos ponerlo en algo así como una anarquía educativa, una autogestión educativa, las mismas comunidades haciendo los cambios que se requieren. Gracias. Yo sería más bien un poco más inductivo. Es decir, yo creo que se está generando en el presente nuevas prácticas educativas, no nuevos conocimientos. Estas nuevas prácticas educativas, desde la educere, ya se han dado cuenta que amo las palabras y más desde la etimología. Si en el latín educere es sacar, extraer lo mejor del otro, que ese sería el arte del educar, esa es la poética del educar, la poiesis, la creación del educar. Yo creo, y estoy completamente de acuerdo con Javier Danilo, que el momento presente, siendo temático, es una crisis de medios, mediática, es una crisis mediática. Por ejemplo, ¿cuántos profes, y esto no es una crítica negativa, ya es que lo insisto porque me vuelvo incisivo porque cuando hablamos tanto de crisis, la gente siempre piensa en depresión y muerte y una cantidad de cosas. No, yo creo que esta, por ejemplo, fue una crisis pedagógica para muchos profes que siguen llevando a Zoom las clases presenciales. Y ustedes y yo somos víctimas de clases de 1 hora y 2 horas que son agotadoras, que eso en la presencialidad no son agotadoras. O sea, 1 hora de la presencialidad no es lo mismo que 1 hora de la virtualidad. Entonces, yo creo que el momento actual es un momento de nuevas prácticas educativas, que si el pedagogo es capaz de ir y volver y ser mejor que sí mismo, un asunto que tiene mucho que ver con Foucault en hermenéutica del sujeto, o sea, una superación del conócete a ti mismo y pasar al cuidado de sí mismo, yo creo que para el presente futuro próximo, sí algunos se van a atrever a construir conocimiento después de que esto pase. Pero algunos, no todos. Algunos simplemente, como dice Danilo, van a dejar que pase el tema y volvemos a las calles. Si el día sin IVA nos tiró a la calle como animales a consumir, no me imagino el día que haya vacuna. Porque entonces ya pasará y volveremos a la misma historia de siempre. Se nos olvidará. Se nos olvidará, dentro de 2 años se nos olvidará. Solo algunos atrevidos se irán a su escritorio, a la realidad, a copiar conocimiento, validando las prácticas educativas de lo que pasó hoy. Diría un poeta que por suerte que se nos olviden las cosas para volver a reescribir los versos. Por suerte que se nos olvide muchas cosas a la humanidad para volver a reinventarnos y repetir y volver a hacer la rueda. A veces uno termina haciendo la rueda en filosofía creyendo que nadie más la ha hecho. Para usted hay una pregunta de Huber, dice lo siguiente. Huber, si resulta que el sistema en sí mismo fuera la crisis, ¿cómo superar entonces la crisis de la crisis? Sí. Yo creo que lo que dijimos anteriormente, yo creo que no recuerdo muy bien unos cantantes que son estos, es que son, bueno, se me olvidó, se me fue el nombre,
desde adentro. Es que hay un cantante que dice que hay que entrar al sistema y reventar de adentro. Es una frase de una canción. Recuérdenme, ayúdenme. Es un tipo... Calle 13, ¿o qué? Exacto, Calle 13. Yo creo que así, miren, todo sistema, ya sea en el lenguaje de los sistemas de la ingeniería, los sistemas a la teoría general de sistemas, contrapone el 1 y el 0, es sistema binario, es sistema dialógico, es dialéctica, es amo y esclavo. Bueno, así funcionan los sistemas. Un sistema no es una unicidad, sino que es analítica. O sea, es más que unidiosidad y equivocidad. Es un sistema de contrapuestos. Yo creo que hay que reventar desde adentro. Si hoy no agotamos a nuestros estudiantes, porque la segunda pregunta es cuáles serían actualmente algunas preguntas centrales para tratar de reflexionar sobre la crisis de la educación. Es la pregunta, por ejemplo, el profe que, insisto, lleva a la virtualidad las clases de la realidad, o sea, las clases de la presencialidad. La pregunta sería, ¿por qué no dejar al estilo Danilo cuando le haces las preguntas a los chicos que ellos se sigan haciendo más preguntas que respuestas? ¿Cómo llevar a la crisis desde dentro de la educación más acción, más pragmática que discurso? O sea, más de curso, más construcción de sentido que solamente palabra. Esa sería una de las cosas que yo diría. Bien, hay una pregunta para Danilo que la formula Carolina. ¿Cómo, eso está en YouTube, cómo se podría proyectar la filosofía para niños a futuro de manera que se despierte cada vez más la curiosidad de nuestros estudiantes? Hablo por el contexto de básica primaria y es no asumir la filosofía como una disciplina ni como un conjunto de conocimientos terminados, sino la filosofía en primaria, y es donde yo me muevo, es un sentir, es una aproximación, es una posibilidad de ser otra cosa distinta en la escuela, y es por la posibilidad que el estudiante exprese primero todas las inquietudes que le surgen, y es bastante divertido cuando el estudiante es capaz de sentir que tiene un espacio real de asumir una postura propia frente a la vida, en términos de preguntas. Ahora, ¿cómo se maneja rápidamente? La experiencia nos ha dado la oportunidad que ellos en cuarto y quinto trabajen esa pregunta, algo así, digamos, guardando las justas proporciones, como si fuera un proyecto de tesis universitario. Entonces el estudiante debe escribir su pregunta, debe justificarla, el por qué es interesante la pregunta para él, debe plantear unas palabras clave, lo que uno llama marco teórico o marco conceptual en las universidades, y de tal forma que el estudiante vaya haciendo algo así como un proyecto que aunado, digamos, trate de fortalecer habilidades comunicativas de escritura, lectura y expresión oral. Básicamente es así como la experiencia hasta ese punto es que la llevamos, pero esa es un poco de forma de materializar la experiencia. Vale, muchas gracias. Voy a hacer de emisora, yo soy de un pueblo y me gusta saludar a todos los que están por la red para que después vuelvan a los 8 días aquí. Entonces voy a agradecerle a José Fernando Pantoja, viene a casi todos estos conversatorios. Fernando ya casi lo vamos a contratar como conferencista. Luis Alberto Gómez Vélez, gracias. A Gerardo Giraldo. Edwin Fernando Flores, que es el que dirige la plataforma, también cada 8 días lo vemos. Diego López Cardona, gracias. Giordano de Mares, Uber, Nelson Jaramillo, Sami Arias, Berta Muñoz, Olga Patricia Bonilla, Adriana Salazar, Jorge, Alexa Hurtado Maya. Agradecerles por estar aquí entre nosotros. Lo mismo que a Francisco Garcés, a Patricia Franco, a Carlos Andrés Duque, a María Julia Garcete, a Yasmín Viveros, a Francisco Garcés, a Carolina Naranjo. Tenemos gente de muchos lugares de Iberoamérica, Argentina, Chile, Colombia, tenemos gente de España, de Brasil, de México, que nos vienen acompañando. Agradecerles a ellos, a ellas por estar aquí con nosotros, agradecerles a quienes nos siguen haciendo preguntas y generando distintas reflexiones en este conversatorio. Bien, si ustedes debieran escoger un fragmento de lo que dijo su compañero para usted hacer un futuro texto, un libro o
empobrecido artículo de revistas de investigación. Soy más amante de los libros que de los artículos de revista, reconociendo que todos son supremamente importantes, pero sabiendo que hoy los artículos de revistas terminaron siendo una mecánica casi que de empobrecer el conocimiento, y la mayoría de las investigaciones universitarias terminan pobremente ofreciendo artículos en revistas, con las dificultades y las potencias que eso tienen. Bien, de su compañero, ¿qué se llevaría usted para hacer un artículo de revista súper importante, o un libro, o hacer una presentación, una ponencia en otro lugar? De sus dos, o sea, José Pascual nos dirá que me llevaría de Javier y de Arlés, y lo mismo de cada uno de ustedes. En principio, en medio de la diversidad de los enfoques, ¿verdad? Porque, digamos, partimos de una visión, si se quiere, más general sobre un tema, y después fuimos aterrizando sobre contextos muy particulares. Yo quiero decir que el tema, si bien hay parte de verdad en lo que dice Miguel, en que los artículos están sujetos hoy más a la lógica del impact factor que al manejo de verdades. También es verdad que los artículos nos presentan una mirada más directa sobre las investigaciones, y nos permiten, cuando los artículos hoy cada vez más se han construido mecanismos para ver si es cierto que esos son artículos producidos por los investigadores, y entonces debe darse cuenta de los proyectos de investigación, de las líneas de investigación de donde provienen. Hoy, es decir, cada vez más hay como una mirada de intentar como darle mayor seriedad a esos temas. Pero ante la pregunta de qué retomaríamos, yo comenzaría con nuestro amigo Freddy, quien nos remite a una mirada etimológica de la pedagogía. Para nada tiene que ver, digamos, cuando utilizamos el término de pedagogía apofática, el contexto griego. Digamos, entre la comprensión del kalos y agathos de los griegos y la mirada de Comenio, hay ya un escenario que se pierde de vista. Entonces ahí me llevaría a la construcción de un libro que nos pudiera llevar ese acercamiento histórico en la cual el pedagogo además era un inválido. Es una cosa muy sorprendente. Es decir, el esclavo que se malograba era el pedagogo. Pasaba a ser el que iba a cuidar a los niños. Es decir, hay una mirada allí como muy de indefensión en esa visión griega de la pedagogía, que para nada tiene que ver entonces la comprensión que se inaugura a partir de Comenio. Entonces, yo en ese sentido trazaría como una investigación como historiador de la educación para intentar presentar en ese escenario, digamos, ese recorrido que nos llevaría desde esa primera comprensión occidental de la pedagogía a la comprensión de Comenio, y de esa a la propuesta que hoy tendríamos. Vivimos un tiempo en donde precisamente la comprensión monolítica de la pedagogía entró, y por eso hablamos de la deconstrucción de la pedagogía. Hablamos de pedagogías. Digamos, ¿Y de Danilo? Bueno, en la comprensión de Danilo, para mí es admirable pues el tratamiento que él está haciendo sobre la filosofía de los niños. Yo sigo pensando que es un tema que es muy de un tratamiento también muy especial, y me llevaría entonces a acercar una reflexión que me permitiera acercarnos a hablar con los niños dentro de esa mirada emergente que ellos mismos plantean. Así que pues son retos muy interesantes.
Reitero que mañana a las 10:30 estamos por este mismo medio con Boaventura de Sousa Santos. Danilo. Bueno, de la postura que plantea el profesor José Pascual, se me queda bastante, digamos, anclado en la perspectiva, y es el concepto de paradigma, porque necesariamente este tipo de situaciones de transiciones epocales le tienen que llevar a uno a repensarse como maestro y repensarse en términos didácticos, porque la escuela contemporánea no puede creer que uno puede hacer cosas diferentes en la escuela siempre y cuando siga pensando uno en las mismas posiciones epistemológicas que uno se viene planteando hace 20, 30 años. Entonces, Danilo, solamente yo tengo una pregunta ahí. Todos decimos la escuela contemporánea, decimos la educación no deja, pero ¿quién es el que no deja en la educación que ocurran cosas? Los cambios. No, yo creo que es el mismo profe, es el mismo maestro que tiene un obstáculo epistemológico. Creo que es el mismo. Claro, hay un montón de obstáculos adicionales, el Estado, la reglamentación y todo, pero al fin y al cabo, uno siendo profe, el espacio con los chicos o con los estudiantes universitarios, con los pelados de bachillerato, es uno el que plantea las actividades y los ejercicios que puedan ser significativos. En ese sentido, creo que el profe Pascual lo menciona muy bien, es una necesidad de un cambio de paradigma. Es decir, no es solamente pensar en Piaget, sino pensar en las implicaciones que posiblemente me puedan plantearme de otra forma en la escuela. Y en el caso del profe Freddy, se me queda bastante, digamos, o recuerdo bastante la expresión o el planteamiento que hace es, cuando esto termine, en unos meses, esto no puede ser concebido como una anécdota. Esto es decir, la pandemia no fue una anécdota, es decir, las reflexiones, las experiencias que nos trajo el acercamiento remoto con los chicos, no puede ser como un chiste de mal gusto que durante un año tuvimos una situación anómala, sino eso tiene que plantearnos, digamos, retos didácticos que impliquen otra forma de sentir y despertar emociones cognitivas en la escuela. Eso serían como las dos perspectivas que me llevo para futuros planteamientos que pueda hacer. Yo construiría entre los tres una dialógica de posturas, precisamente también siendo coherente con lo que yo traté de compartir. Claro, porque en la historia del devenir de cada uno, cuando el doctor Pascual nos hablaba de lo que compartía, estaba una de las escuelas que él acaba de decir, ¿cierto? No es lo mismo cuando yo hablo de esta pedagogía desde Comenius o cuando él trabaja desde las otras. Cuando yo veo que existen precisamente la posibilidad y multiplicidad de visiones, de posturas, de escuela o de pensamiento, la construcción dialógica de un documento sería cómo lograr una emergencia de la conversación de todos. O sea, el problema a lo que yo quiero llegar es que a la pregunta, por ejemplo, que nos hizo ahorita Miguel, ¿cierto? De las posverdades. Si es una construcción de la verdad y no de las verdades. Pascual lo dijo ahorita. Si no es la pedagogía, es las pedagogías. Entonces, como escuela, como historia, como tránsito, como decurso, y al mismo tiempo es como discurso, y por qué no como construcción de texto, ¿cómo lograr con la filosofía, con la postura histórica de la pedagogía que nos presenta Pascual, con la pregunta que remite tanto a Javier Danilo a los chicos y que rescata de ellos una propia pregunta aún más, preguntas de preguntas, cómo construir dialógicamente, no dialécticamente, sino dialógicamente, una construcción de sentido lingüístico o de mayor emergencia conceptual o de conocimiento entre los tres? Bueno, ya estamos cerrando. ¿Qué le faltó por decir a usted después de que cuando yo aparecí en pantalla tenía algunas ideas más o se le ocurrió escuchando al otro? ¿Qué cree que en 1 o 2 minutos nos pueden decir de lo que... Bueno, en primer lugar, agradecer a Miguel y a los compañeros Freddy y Danilo por esta enriquecedora tarde. Es muy rico tener esta fiesta de ideas. Yo felicito a Miguel por ese esfuerzo permanente. El día pasado preguntaba en qué momento investiga Miguel, porque tiene ya 3 meses
que está dedicado a la virtualidad y obviamente tiene mucho que contarnos de su obra, pero sabiendo de lo que bien apuntaba Frei, de que este tema de la virtualidad agota y que no es lo mismo la hora virtual que la hora de clase en términos del desgaste emocional y mental. Yo quería decir a propósito de que evidentemente se me quedó la conferencia en el tintero, es decir, apenas pude hacer el abreboca porque el tema central, que era el desarrollo de la pedagogía apofática, requeriría por sí mismo, pero consideré desde el punto de vista didáctico presentar esta parte preliminar. Así que nos queda pendiente, estamos en esa fase. Yo creo que estamos comprometidos en la necesidad de arriesgar categorías, de arriesgar pensamiento, y ya tendremos oportunidad entonces de poder presentar en mayor extensión lo que sería la investigación. Lo que sí estoy seguro es que le apostamos que esta investigación, de la cual hoy la inicié en 1989, con mi primer trabajo de acercamiento al tema de la educación posmoderna, y de cual han aparecido 5 libros en este tiempo, y que ahora nos aproximamos entonces en esta etapa en donde la queremos atravesar desde un doctorado con la visión transmoderna. Entonces son retos muy interesantes que para las líneas de investigación en nuestras universidades se convierten en retos formidables, y que este escenario, gracias a Miguel, y por eso felicito, y todo el escenario que está detrás de ese proyecto en la Universidad de Manizales, en todo el grupo de Horizontes Humanos, al doctor Luis Valero Iglesias, quien ha sido el mediador en la amistad con nuestro amigo Miguel, agradecer esta oportunidad para seguir compartiendo esta fiesta de ideas con nuestros hermanos colombianos y latinoamericanos. Muchas gracias. Por mi parte también agradecerle a los profes Pascual, Freddy y al profe Miguel, digamos, por el espacio tan enriquecedor que se propicia con este tipo de reflexiones, y digamos, más que concluir un poco la postura o la formulación que hice, fue simplemente hacer una invitación a asumir de una forma creativa y en términos de innovación lo que uno hace con los estudiantes todos los días, y es independientemente si uno está en un contexto de educación primaria, de primera infancia o de universidad, simplemente asumir que los problemas reales de la vida y del mundo deben ser pasados por la escuela, deben ser reflexionados, que el mundo no es un tema acabado, y que esta situación nos recontraconfirmó, perdón la expresión, que se nos presenta en forma de problema, y que uno no puede asumir que los estudiantes están para memorizar datos e información que no tienen nada que ver con la vida cotidiana de los estudiantes. Esa es simplemente la reflexión que me queda, y darles el agradecimiento a los profes compañeros y a los asistentes. Muchas gracias. Yo solo agradezco, y estoy completamente de acuerdo con Danilo, como con Pascual, pero más con Pascual cuando él dice que una fiesta de ideas. Es que esa frase me llamó la atención, no solo cuando saluda, sino cuando finaliza. Su cierre, apertura, esa frase me llama mucho la atención, me parece muy lindo, porque lo bueno de este conversatorio, lo alabo y lo aplaudo, es que fue muy libre, fue muy poético. A mí me da temor y temblor, de verdad se los confieso, cuando se dan tipos de conversaciones o ponencias o este tipo de encuentros, cuando no es una fiesta de ideas, es una fiesta de egos, donde cada quien quiere superar al otro y así como pavos reales. Esta fue una fiesta de ideas. Esta fue una fiesta de ideas donde fuimos convocados a conversar. Y en ese versar libre es muy bonito saberse que no hay nadie superior al otro, y que precisamente en la contraposición, o sea, la crisis del pensamiento, los opuestos, se puede crear una dialógica, y que las dialógicas, para mi gusto, mejor que la dialéctica, construyen mucho más que esa relación del ego intelectual al cual le huyo en este tipo de conversaciones tan pesadas. Pero esta fue una fiesta de ideas. Completamente de acuerdo con Pascual.
Gracias, Freddy. Gracias. Muchas gracias. Estamos convocados, después les enviaremos a todos ustedes el video editado de la experiencia de para que lo sigan moviendo en sus redes. Agradecerles profundamente, con quien más me conozco del grupo, saben que yo soy un defensor de las pluralidades, y en esa defensa de las pluralidades, entonces estoy convencido que no hay pedagogía sino pedagogías, que no hay verdad sino verdades, y que no hay lenguajes sino lenguajes, y en esa pluralidad pues es necesario escuchar todas las posturas, es necesario encontrarnos nosotros aún con nuestras propias contradicciones, porque si hay algo propio en el sujeto son nuestras propias contradicciones. Nos levantamos muy contentos y nos acostamos a veces en el estado opuesto, pero sí, cuando hacemos el discurso queremos mostrar una rectitud y una no contradicción que en el camino se borra fácilmente. Agradecerles a ustedes el ejercicio académico, invitarlos a que envíen a mi correo o al WhatsApp su texto, porque vamos a hacer un libro de todas estas conversaciones, pero sin normas, APA, Vancouver y sin nada. Usted verá qué envía. No me pregunten qué norma, la única norma es que no hay norma, y que no se pare y que no pase de las 30 páginas, pero bueno, se envían 35 y los ponemos, no se preocupen. Vamos a hacer un libro sin normas, sin reglas, sí, pero en la libre exposición de lo que queremos nombrar, y nosotros somos en esa libre exposición de lo que queremos nombrar dueños de nuestras palabras, dueños de nuestros lenguajes. Horizontes Humanos no le va a poner normas a nadie. Ustedes verán cómo escriben eso y si quieren enviarlo, tampoco es que es una obligación, es una invitación y a que nos encontremos con ustedes, ojalá mañana con Boaventura, pero sus videos van a seguir circulando. Horizontes Humanos y las distintas universidades que nos vienen acompañando, la de Manizales, pero otras tantísimas universidades, porque nosotros estamos haciendo 4 conversatorios paralelos sobre estas problemáticas, muy amenos, con muchas voces del mundo, y ustedes hoy han hecho parte de ese concierto lingüístico para encontrarnos un poco más tranquilos al final de la tarde. Y después de un conversatorio de estos puede uno irse tranquilo a esperar la tarde o a desear que ya sea la noche para irse a descansar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Participantes. Gracias, profe. Un abrazo. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias, Freddy. Gracias, Danilo. Miguel. Gracias. 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 Bien. Gracias. Bueno.